Muy bien, vamos a dar un minuto más. ¿Es su primera clase de hoy? Sí, doctor. Es la segunda. La primera fue neumología. Madrugaron, qué bárbaro. Muy bien. Excelente. ¿Se ve la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a mi clase. Para mí es un gran honor el poder poner mi granito de arena ante ustedes para su formación académica. Y bueno, pues permítanme presentar. Mi nombre es Enrique García Sánchez, soy su director de la escuela y tengo ya casi 20 años de estar dando clases y 5 años de director. Yo vengo de la Universidad Veracruzana, orgullosamente jalapeño. Y bueno, pues aquí me permití poner algunas recomendaciones para mi clase porque es bien importante, sobre todo la cuestión disciplinaria. Y siempre para un médico es importante la puntualidad, así es que vamos a tratar de formalizarnos como estudiantes, la puntualidad. Vamos a estar usando esta plataforma por el momento y el mismo ID es el que vamos a usar siempre. Ustedes saben que, bueno, pues ahorita todavía no tengo licencia porque, por lo mismo, porque no vamos a lo mejor usamos el Teams y si no, pues nos vamos con esta, pero la idea es que nos brinda 30 minutos nada más. Así es que si nos suspende, como digo yo, nos vamos a corte y regresamos, ¿verdad? Con el mismo ID, todos se vuelven a reconectar y continuamos nuestra clase. Obviamente les voy a pedir el favor que mantengan siempre sus cámaras encendidas, sobre todo para irnos conociendo y también como respeto hacia un servidor y sus compañeros, el que siempre estén encendidas, porque a veces sucede que la apagan y bueno, como están en casita, pues supone que están acostaditos, bien sabroso, pero aquí la idea es que mantengamos ese respeto, ¿no? Hacia todos nosotros y mantenerla encendida y sobre todo para irnos conociendo más. Pues veo que todos traen el uniforme, siempre es importante, por ahí prefectura va a estar entrando a las clases y se va a estar checando esa situación, así es que les encargo, aunque sea su filipina y tengan chor abajo, pero pues siempre es uniforme, ¿verdad? Ok, y otra de las situaciones pues es el respeto, ¿no? Entre los compañeros y el de un servidor, así es que vamos a mantener mucha seriedad y otra de las situaciones que desde que doy clases me ha ayudado mucho a que tengamos sesión clínica, por lo tanto vi su horario y he notado que podemos usar los viernes tanto como el A como el B, así es que es individual, ¿verdad? El A va a recibir su sesión clínica, cuando lleguemos a las patologías, ya yo les diré, a lo mejor pasamos como semana y media, empezaremos los viernes a tener sesión clínica. Esto es voluntario, el que participe tiene que elaborar un caso clínico, se van a internet, sacan un buen caso clínico, obviamente unas 2 diapositivas de resumen de lo que vamos a ver para tener más reafirmado lo que es la clase y van a ver que se pone muy bonita porque vamos a interactuar y vamos a sacar mucho provecho. A mí me ha dado mucho resultado, ¿no? Y bueno, pues vamos a llevar un libro, es el Manual de Urología por Smith y Tanago. Por ahí está en PDF. Yo siempre he tratado de recomendar que compren el libro, ¿va? Para que tengan su biblioteca. Hoy en día se facilita también el tenerlo en PDF. Yo lo tengo y se los puedo compartir gratis, con cariño, con mucho gusto, ¿verdad? Se los puedo pasar. Se lo pasaré por ahí a Carlita y ya luego ella me hará el favor de hacerlo extensivo a todos ustedes. Así es que si tienen alguna duda, adelante, o alguna pregunta.
La otra es que siempre he sido un poquito egoísta, no es cierto. Es en la situación de dar clase, yo el 100% doy la clase, ahí me encanta dar clase y bueno, pues obviamente vamos a estar participando, pero supone que ustedes van a saber ya el tema que vamos a ver para que lo estudien y podamos tener, ¿cómo le diré?, una retroalimentación mayor y enriquecer la clase también, ¿verdad? Entonces, yo me voy a encargar de que ustedes aprendan urología. Es una materia muy bonita, como todas las demás, pero bueno, pues ya tengo un buen rato dando esta clase y cada vez pues se va uno encariñando, ¿no? Entonces, mis alumnos que han egresado, cuando llegan al internado, me dicen, ay doctor, si viera cómo me sirvieron sus clases, tuve este caso, tuve el otro, lo pude manejar así. Y ese es el orgullo, es lo que yo quiero sembrar en ustedes, ¿verdad? Así es que pues vamos a empezar nuestra clase porque aquí, como dicen en mi pueblo, al mal paso darle prisa. Y bueno, pues como todo inicio, pues siempre dar un repaso, ¿no? Sobre todo lo que es anatomía y fisiología. Lo vamos a ver así, no con mucho detenimiento, pero bueno, pues se supone que ya llevaron ustedes anato y fisio, pero es importante para poder entender las patologías. ¿Alguna pregunta al respecto? Doctor, ¿cómo va a evaluar? Ah, perfecto, gracias, mija. Mira, Sony, en la participación, como es voluntario, a veces hasta participan 2 en las sesiones, a veces llegan a aumentar hasta 10 puntos, ¿verdad? Todo depende de la calidad de la presentación y eso les va a ayudar mucho para su examen. El resto, el 90%, pues es lo del examen, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen muy en cuenta y participen, para mí la participación es muy importante en mi materia, ¿ok? Muy bien. ¿Ya se ve? Sí, doctor. Bueno, ustedes se preguntarán, por ahí me imagino que ya a estas alturas, pues ya están más de la mitad, ya están en quinto semestre. En alguna ocasión, pues sean lo más frecuente, ¿no? Infecciones de vías urinarias, no falta que hayan conocido a alguien familiar o a lo mejor a ustedes mismos hayan tenido por ahí en alguna etapa de su vida alguna infeccióncita, la cual es molesto, pero existen muchísimas más patologías, que es lo que vamos a ver nosotros, lo más frecuente que ustedes van a enfrentar, para que tengan una buena herramienta y poder hacer buenos diagnósticos. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la anatomía. Ustedes saben que los riñones, pues es un órgano par, son órganos muy importantes que cuando empiezan a fallar, viene una serie de efecto dominó, donde empieza a producir alteraciones, tanto metabólicas como orgánicas, y una falla renal, pues trae muchas consecuencias. Obviamente, si se dan cuenta aquí, lo comparan como un frijolito, yo le digo el frijolín, ¿verdad? O como una alubia, pues miden de longitud 12 centímetros, 6 de ancho y 4 de grosor. Y bueno, pues obviamente estos riñones, si se fijan, tienen una gran función en su parte superior, que yo le llamo el gorrito, ¿verdad?, que son las suprarrenales. También son glándulas que forman un papel importante en el organismo. Pero a grandes rasgos, pues el riñón, si se fijan, tienen un hiato por donde en ese orificio pasa arteria y vena renal, y también vemos la salida de la pelvis renal que va a desembocar en lo que es el uréter, que es un tubito por donde ya está formada la orina, que esa es la misión del riñón, ¿no? Prácticamente es de filtrar la sangre, purificar la sangre para que constantemente no se intoxique nuestro organismo y que de una u otra manera lo que se va a convertir en desecho pues es la orina, y la orina pues tiende a pasar por el uréter para desembocar en la vejiga, y ahí es un reservorio que cuando se empieza a tener su límite o se llena, hay un músculo llamado detrusor, yo le digo el músculo chismoso, porque es el que avisa, ¿verdad?, al cerebro en el área prefrontal que tenemos la vejiga llena y pues viene el deseo de miccionar. Entonces es cuando empieza a actuar de forma voluntaria y es cuando decidimos ir al baño a vaciar la vejiga, ¿verdad? Y
en la vejiga, pues aparte hay un conducto bien importante que es la uretra, en donde ya es la salida final o parte de la salida final de la orina, y que cabe mencionar que la uretra femenina pues es más pequeña que la masculina, apenas si mide 4.5 centímetros, y cuando hablemos de infecciones de vías urinarias, vamos a ver que esta situación anatómica, desgraciadamente, es lo que hace, como otros tipos de factores que vamos a ver, en donde es frecuente que la mujer presente infecciones de vías urinarias, ¿no? Por la misma brevedad o corta uretra, pues es más fácil que por ahí penetren las bacterias. Bien, entonces, dicho esto, vean ustedes, por ejemplo, el aparato urinario normal, pues ya vimos que están compuesto por dos riñones, el derecho está más descendido, eso se debe al hígado, ¿verdad? Que el izquierdo, y siempre es importante recordar que los diámetros, ¿no? ¿Por qué recordarlo? Porque existen algunas patologías como la hidronefrosis, por ejemplo, que en un momento dado empieza a crecer el riñón, en los riñones poliquísticos, donde a veces crecen hasta 16 o 20 centímetros, y cuando hacemos el ultrasonido, pues ahí es bien importante recordar las dimensiones y saber que algo está pasando en el riñón. Obviamente hay datos característicos en estas patologías, pero es para que tengan ustedes una idea del por qué siempre es tener presente las dimensiones del riñón, ¿no? Y dicho esto, pues ya es lo que estamos platicando acerca de la brevedad de la uretra. Y se fijan aquí, la uretra femenina en comparación a la masculina, que mide 12 a 15 centímetros, y que obviamente también es importante, como les decía yo, cuando hablemos de infecciones de vías urinarias, para considerarlo como un factor de riesgo. Hablando de la función renal, pues realmente, si se fijan, tiene gran chamba el riñón, ¿no? Es el que le tocó como otros órganos, pero tiene un trabajo bien interesante y bien importante. Obviamente, como les decía al principio, pues es la formación de orina, ¿no? Que esa es la misión que tiene el riñón. Pero si se fijan, controla la presión arterial, es como una especie de, como si fuera a ver, vamos a comparar como si fuera una compuerta, ¿no? Donde se supone que se da cuenta si hay disminución de volumen o no, si hay una baja rápida de presión arterial o una persona que esté con un sangrado importante, que esté perdiendo volumen, inmediatamente lo detecta el riñón y esto hace que se active la renina y empiece el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que obviamente la aldosterona, la misión que tiene es de comprimir los vasos, ¿no? De vasoconstricción, precisamente para que pueda en un momento dado mantener la presión arterial y sobre todo también que no empiece a haber una falla renal. Entonces empieza a haber una hiperfunción a nivel glomerular para que no empiece a producir un daño. Pero acuérdense que esto es temporal, por eso es importante conocer esto para cuando llegue un paciente en urgencias, tener siempre presente, ¿no? Estas pérdidas de volumen que son compensatorias, son temporales, pero hay que corregirlas, si no empieza a haber un problema más serio como una falla renal. Otro de los factores importantes que tiene es el control del equilibrio ácido-base, que también es importante, ¿verdad? Acuérdense que juegan un papel importante los electrolitos y que tanto el sodio, cloro, potasio, entre muchos otros, inclusive el bicarbonato, ¿no? Que ese se encarga de mantener el pH sanguíneo, también juega un papel importante. Entonces, con estos tres que hemos hablado, ya estamos reconociendo que el riñón es sumamente importante para el ser humano, ¿no? Y que siempre pues es importante conocer la función para después conocer una fisiopatología de alguna determinada enfermedad. Otra, fíjense, la eritropoyetina tiene la función también a nivel endocrino, contribuye a la formación de la eritropoyetina precisamente como un precursor para que en un momento dado estimule la eritropoiesis y a nivel óseo, a nivel de la médula ósea, se lleve a cabo la producción de los glóbulos rojos. Entonces, imagínense un paciente que tiene insuficiencia renal, casi por lo general caen en anemia, pero esta anemia no es por falta de hierro
esta anemia es por la falta de eritropoyetina, que está empezando a fallar la producción de la misma, y si no hay suficiente eritropoyetina, obviamente no va a estimular la formación de glóbulos rojos. Entonces, también se le ha dado el nombre de anemia renal en los pacientes que cursan ya con insuficiencia renal y que tienen que dializarse, ¿verdad? Por eso es importante también hacerles biometría hemática a este tipo de pacientes, independientemente de ver cómo anda la función renal, como en la química sanguínea, ¿verdad? En cuanto a la urea y la creatinina. Entonces, llevamos ya 4 funciones en las cuales, pues obviamente, es un repaso, no quiero caer a fondo hasta más adelante, pero es como le decía yo, ¿verdad? El control de la hematopoiesis y el control de la osmolaridad plasmática también tiene que ver mucho para la volemia o el registro de volumen, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente tiene problemas de renal y está consumiendo mucha sal, ¿qué creen que pase? O cuando un paciente tiene problemas renales, ¿cuál es uno de los signos importantes por la cual empieza uno a explorar? Retención de líquido. Así es, y el paciente empieza a edematizarse y muchas veces llegan, o el motivo de consulta es, ay doctor, fíjese que tengo 8 días que he notado que se me hinchan los pies, inclusive he notado que ya no me cierran los zapatos, y empieza uno a checar y empieza a hacerle un interrogatorio y los estudios y resulta que es una falla renal o que empieza a tener un problema de insuficiencia renal el paciente, ¿no? Es lo que ahorita comentábamos, el volumen de líquido extracelular lo regula de tal manera que siempre trata de que exista un equilibrio. El control de la concentración de electrolitos también, como les decía yo, es bien importante, porque acuérdense que siempre los medios de difusión o el traspaso de los líquidos entre las células, pues se debe a la bomba de sodio y potasio principalmente, entre otros tipos de actividades, ¿no? Pero siempre tiene que ver mucho la concentración de iones, ¿verdad? Si hay negativos o positivos y siempre debe haber un equilibrio entre ellos. Y lo que mencionaba ahorita nuestro compañero, pues sí, hay retención de líquidos cuando se excede en el sodio, ¿verdad? Y obviamente, por último, el control de la volemia, ¿no? Que es la cantidad de volumen de agua en donde existe el riñón para poder estar eliminando y tener un equilibrio. Entonces, estas son las grandes funciones que tiene nuestro riñón, el cual pues vamos a conocer posteriormente más a fondo, ¿no? Y como decía yo, pues el riñón, desde el punto de vista anatómico, nomás para recordar, es un órgano par, mide de 12 a 13 centímetros de longitud, 6 de ancho y 4 de grosor. Tiene un peso entre 130 y 170 gramos, ¿no? Este riñón está situado a nivel retroperitoneal. Eso hace que sea indefenso, por decirlo de alguna manera, porque no está protegido, ¿verdad? Entonces, sí hay grasa a nivel perirrenal, tiene una cápsula, pero más sin embargo, un traumatismo, un golpe, una caída, puede haber una lesión importante, que es un tema también que vamos a ver, traumatismos renales, y poderlo detectar a tiempo, ¿no? Inclusive, aunque están las vértebras, generalmente no está por completo la protección, y a veces un traumatismo con alguna fractura de estas vértebras puede llegar a lesionar el riñón. Entonces, siempre es importante cuando tengan ustedes en urgencias un paciente politraumatizado, en donde refleje dolor en la fosa renal y que vean ustedes que hay ahí datos de hematoma, entonces es importante hacerle una radiografía, ¿verdad? Para poder, una teletórax y situar si no hay un daño ahí o una fractura, ¿no? Que generalmente si se astilla el hueso, pues imagínense, ¿no? Va a rasgar el riñón. Y bueno, pues ya les decía que el riñón derecho está un poquito más abajo que el izquierdo debido al hígado que está encima de él. Y bueno, pues aquí el polo superior toca el diafragma en cuanto a la situación geográfica que tiene el riñón y que muchas veces es importante la exploración porque podemos detectar inclusive hasta tumoraciones, ¿no? El riñón es difícil de palpar, pero en gente delgada que no tenga mucho padículo adiposo o a lo mejor trae una neoplasia importante, entonces sí se puede detectar, ¿no?
Y como decía yo, pues está cubierto por una cápsula. La cápsula es inelástica, entonces cuando empieza a crecer el riñón o hay un proceso de pielonefritis o una litiasis que está ocasionando una hidronefrosis, que esté obstruyendo la salida de orina, y esto traiga como consecuencia pues que se empiece a crecer, inflamar el riñón, y como es inelástica empieza a producir dolor, ¿no? Y esa es una de las características para cuando exploramos el riñón. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o si voy muy rápido. Acuérdense que es un repaso, nada más para un recordatorio que tuvieron en primer semestre y en segundo conficio. ¿Alguna pregunta por ahí? No, doctor, todo bien. Vamos bien. Bueno, porque luego me emociono y me voy de gilo, como dice mi compadre. Bueno, entonces el ilio ya decíamos que es por donde pasa, o es el orificio por donde pasa arteria, vena y sale la pelvis renal. Hablando de la cápsula, es un tejido conectivo de colágeno denso, ¿no? Que obviamente por ahí, entre comillas, protege de cierta manera el paso de las arterias, tanto renal como la vena y la pelvis. Cuando ya nos introducimos al riñón, existen de 2 a 3 cálices mayores, como pueden ver ustedes aquí, y luego se dividen en más pequeños, haciéndose cálices menores, que son aproximadamente 8, y obviamente también protegido por tejido conectivo laxo, ¿no? Obviamente si cortamos al riñón en un corte sagital, podemos ver que en su corte existen 2 capas, que es la médula, que sería esta parte interior, y la corteza, que es la periferia. Aquí generalmente en la periferia es donde se da con frecuencia las neoplasias, y eso es un tema también que vamos a ver muy interesante, en donde podemos detectar también, ¿ok? Con estudios y en exploración. ¿Cuáles son las características de las 2 zonas del parénquima? Pues ahí la característica es de que en el parénquima existen, ustedes saben que la unidad funcional del riñón pues son los glomérulos, las nefronas, perdón, y las nefronas, cada riñón tiene aproximadamente 1 millón, ¿sí? Entonces, obviamente, hablando de ese corte y de esa división que tiene el riñón en su interior, vemos que existe mucho más parte de la nefrona en la corteza que en la médula. En la médula nomás pasan por ahí algunos túbulos, ¿verdad? Pero no llega a lo que es la nefrona como en sí, ¿no? Lo que es el glomérulo. Entonces vemos que en la médula existen o pasan por ahí las pirámides renales, existe la zona interna y la zona externa, que vamos a ver ahorita. ¿Se acuerdan que platicábamos de la columna? Esa sería la parte medular, todo esto que ven aquí, y esta sería la corteza. ¿Ok? Bien, continuando con lo que es la fisiología, el sistema de filtración, pues obviamente los glomérulos están cubiertos de muchos capilares, los cuales estos capilares hacen que se lleve a cabo la difusión de lo que es el plasma para que lo que no sirve pues siga pasando por el glomérulo, que es donde filtra, después van a los túbulos y los túbulos son los que reabsorben, ahorita lo vamos a ver con detalle, en la mayor parte para que se regrese algunos componentes de la sangre, y lo que no, pues se va a convertir en orina, ¿no? Entonces, aquí nomás para que tengan siempre presente que la filtración, los glomérulos, pues es lo más importante también, ¿verdad? De la función renal, y es donde se lleva a cabo el ultrafiltrado de la sangre a nivel glomerular. Y ya en los túbulos es donde continúa la filtración, ¿verdad? En donde tiene una importante función que es la reabsorción. Aquí la reabsorción tiene un papel importante porque, por ejemplo, ¿qué pasa en los pacientes diabéticos? El paciente diabético, aparte de tener una hiperglucemia, sus niveles altos de glucosa en sangre, pues al pasar al riñón, pues sigue otra vez regresando la glucosa. Y al regresar la glucosa, pues hace que siempre esté
con su hiperglicemia alta, ¿no? Porque la glucosa se tiene que reabsorber el 100%. Ustedes saben que es parte de la energía de las células, ¿no? Entonces, hay medicamentos hoy en día que hacen que funcione como bloqueador de los contrasportadores de glucosa, haciendo que la glucosa se elimine por orina de tal manera que ya no se reabsorbe. Y esto hace que en un momento dado, pues disminuya los niveles de glucosa en el paciente. Entonces, ahí me ha tocado como experiencia tratar con estos medicamentos a los pacientes, inclusive con su metformina, y les va muy bien, controla muy bien sus niveles de sangre, ¿no? Entonces, es nomás un ejemplo para que vean hoy en día la importancia que tiene la filtración tubular, pero también en el caso de los diabéticos existe esa oportunidad para poder controlar sus niveles de glucosa en sangre, ¿no? Y bueno, pues la nefrona, como ya les decía, es la unidad funcional del riñón. Existe 1 millón en cada riñón aproximadamente, y como pueden ver ustedes ya en el interior del riñón, pues este es el famoso glomérulo. Todo esto es la nefrona, donde tiene una arteriola por donde entra la sangre, que es la aferente, y otra arteriola por donde sale, que es la eferente. Aquí pueden ver aquí la aproximación de estos túbulos, que sería el proximal. Luego sigue el asa de Henle, que tiene 2 porciones gruesas y una delgada, que hace forma de U. Y posteriormente viene el túbulo contorneado distal y vienen los colectores, ¿no? Que ya prácticamente aquí, pues es por donde pasa ya la orina, que ya es lo que va a pasar a lo que es al uréter. ¿Ok? Aquí viendo más a detalle lo que es la nefrona, pues es lo que yo les platicaba. Podemos ver 2 conductos, la arteriola aferente y la eferente. Nos quedan 10 minutos, muy bien. Acuérdense que vamos a regresar, ¿ok? Y luego de ahí, por ejemplo, vamos a suponer que llega la sangre, entra por la arteriola aferente, llega el glomérulo. El glomérulo pues está envuelto por una cápsula, que es la cápsula de Bowman, que también es muy importante en cuanto a la función se refiere. Y de ahí pasa el plasma al túbulo contorneado proximal para que se lleve a cabo la reabsorción. Casi por lo general es el 70% la reabsorción. Yo le digo que es el túbulo que más chambea, el proximal, también el distal, ¿verdad? Pero generalmente ya en menores proporciones, y cuando llega al túbulo colector, pues ya prácticamente es que ya la orina se formó, ¿no? Entonces, fíjense qué tan importante es conocer el interior del riñón, conocer la nefrona y recordar las funciones que tiene, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esta estructura, ¿no? Entonces, ya hablando de la estructura de lo que es la nefrona, pues está formada por un corpúsculo, que ya les dije que es el glomérulo, está envuelto por una cápsula, que es la cápsula de Bowman, y después los túbulos, que son el contorneado proximal, el asa de Henle, el distal y el colector. Así a grandes rasgos es como está conformada la nefrona. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor, todo bien. Bueno, aquí estamos dando un viaje para recordar lo que hemos estado platicando. ¿Quién sería tan amable en decirme cómo se lleva a cabo el paso del plasma en el riñón o a nivel glomerular? Lo acabo de mencionar. A ver, Carlita. Bueno, lo que pasa es que se va por la arteriola aferente. Sí, mija. En esa arteriola está la cápsula de Bowman. Después se pasa lo que es el túbulo contorneado proximal y va bajando hasta la asa de Henle en una de las porciones gruesas. Después se pasa a la porción delgadita, que es una U. En la primera porción es en donde se lleva el 70% de la reabsorción. Sí. Después se va al túbulo contorneado distal y ya en el túbulo colector es donde está casi formada la orina. Así es, así es. Muy bien. Entonces, imagínense qué pasaría si un paciente de repente tiene una litiasis. Formó una piedra y la piedra se atoró en el camino y se quedó aquí atorada.
porque está bien grandota y no pasa. Obviamente, al estar obstruyendo, pues la orina se sigue formando, ¿cierto? Y obviamente empieza a engrandarse, obviamente porque no puede pasar la orina, se empieza a producir una hidronefrosis, acumulación de orina, y lo que va a pasar aquí es que la cápsula empieza a distenderse y es cuando empieza el dolor. Y es cuando viene con nosotros el paciente a consultar porque trae un dolor en el riñón, ¿no? Ahí la clínica es bien importante para poder descartar si es una pielo o la misma hidronefrosis o una litiasis, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es conocer esto para poder compararlo con la clínica y entender el porqué de una exploración o qué es lo que vamos a buscar en ello, ¿no? Entonces, si no atendemos al paciente o no le hacemos los estudios pertinentes o no pensamos que traiga una litiasis, ¿qué creen que pase? Si pasa el tiempo y no se atiende adecuadamente el paciente, ¿qué creen que le vaya a pasar al riñón? Puede caer en insuficiencia renal el paciente. Entonces, fíjense qué tan importante es conocer el tiempo de evolución. A veces hay pacientes que se automedican, tratan de llevar conservadoramente hasta que ya no pueden y dejan pasar el tiempo, ¿no? Por eso es bien importante cuando llega un paciente a urgencias, desde cuándo empezó con el dolor, ¿verdad? A veces toman ellos mismos analgésicos o antiinflamatorios y como que baja un poquito la molestia, pero no desaparece, ¿verdad? Y ese es el problema. Parte de ello es lo que se considera en la exploración. Luego lo veo, perdón, disculpe, es que me interrumpieron. Entonces, es un ejemplo para que se den cuenta de qué tan importante es conocer la función renal y recordar la situación anatómica, ¿no? Bien, entonces, entrando un poquito ya más de lleno a lo que son las funciones, les decíamos por ahí al principio que el riñón tiene una gran función, que es la reguladora, ¿verdad? En cuanto al equilibrio hidroelectrolítico o ácido-base, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Regula el contenido de agua. ¿Y cómo lo regula? Por medio de la osmolaridad. También el sodio tiene que ver mucho para controlar el volumen de orina. Si hay un gran aumento de consumo de sodio, lo que decíamos, hay retención de líquido y obviamente va a haber un aumento de volumen, ¿no? Y regula el equilibrio ácido básico, que esto es bien importante para poder que siempre se mantenga el pH, ¿verdad? Ustedes saben que el pH debe ser ácido en la sangre, de 7.2 a 7.4, y cuando hay algún cambio, pues es importante siempre considerarlo, ¿no? La función excretora, pues el riñón pues tiene que excretar, ¿no? Depura lo que ya no sirve. Por ejemplo, el desgaste que tiene el músculo, una persona que hace mucho ejercicio, pues el músculo tiende a usar proteínas, ¿verdad? Que esa es parte de la alimentación, pero al desdoblarse y al ser desechadas, ¿qué es lo que va a pasar? Que empieza a aumentar la urea, también aumenta la creatinina, y esto es lo que nosotros vemos cuando hacemos el estudio en química sanguínea para saber si están los niveles óptimos la función renal o no, ¿verdad? Entonces, es importante que siempre se depuren estas sustancias. De lo contrario, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa a los pacientes que tienen insuficiencia renal o que tienen una nefropatía diabética? Lo que pasa es que en un momento dado empieza a haber una falla renal y obviamente al no tener una buena excreción, obviamente no está filtrando adecuadamente, se está intoxicando la sangre. Por eso es que el paciente, cuando, no sé si les ha tocado ver que van a dializarse o que van a, ya de hecho cuando ya es en terminal, van a la máquina, ¿no? Para que les esté limpiando la sangre, se ven su piel acartonada, son gente que se ve delgado, decaído, siempre van con la ayuda, o en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque tienen que estar yendo a que ese aparato, ¿verdad?, les ayude al cambio o a limpiar esa sangre que no se puede limpiar por el riñón porque obviamente no está trabajando adecuadamente, ¿no? Entonces, la función metabólica también, como les decía yo, es bien importante porque tanto sintetiza como degrada hormonas. En este caso, también participa con la gluconeogénesis. Sabemos que la gluconeogénesis pues, es importante el hígado,
pero aquí también el riñón participa, aunque no en tanto como el hígado, pero sí tiene un poder de cooperación, ¿no? Para que se lleve a cabo la gluconeogénesis. Y la otra es la regulación de la presión arterial. Ya les decía yo, en caso de que un paciente tenga un estado de hipotensión, pues inmediatamente se dispara el sistema renina-angiotensina para que venga como auxiliar en vasoconstrictor arterial, ¿no? Entonces, son, como dice aquí, mecanismos diversos y complementarios de la forma sostenida en cuanto a lo que es el sistema renina-angiotensina. Si no hubieras este sistema y tuviéramos, por ejemplo, un accidente o una herida que nos provoque una hemorragia, si no se activara este sistema, habría problemas de pérdida de volumen sanguíneo, ¿no? Y de pérdida de sangre, y obviamente para entrar a lo que es la barrera de filtración. ¿O alguna pregunta? No, doctor, todo bien. Bueno, entonces, ¿saben qué? Nos vamos a ir a corte. Voy a salirme y regresamos con el mismo ID, ¿ok? Ya, doctor. Bueno, entonces, estamos platicando de la gran función que tiene el riñón, sobre todo cuando ya nos enfocamos a lo que es la nefrona. Fue un papel importante porque igual ustedes se preguntarán por qué un paciente diabético a la larga, pues obviamente la diabetes cobra factura y son pacientes que caen en nefropatía diabética, donde ya hay un daño renal que desgraciadamente estos pacientitos tarde que temprano empiezan a tener fallas a nivel renal. ¿Y ustedes se han preguntado el por qué o a qué se debe? ¿Lo saben? Es un tema bien bonito, lo vamos a ver, se supone que lo van a manejar en nefro, pero bueno, pues como yo también di clases de nefro, pues vamos a hablar un poquito acerca de ello porque nos compete, pero aquí lo que pasa es que son pacientes, está comprobado que a los 8 años, a 10 años de tener diabetes, el paciente empieza a tener problemas a nivel renal. Por eso siempre es importante cuando ustedes vean un paciente diabético y que venga a consulta y que lo estén monitoreando, no nada más se concreten en lo que es la glucosa para ver cómo andan sus niveles, ¿verdad? La hemoglobina glucosilada, etcétera, sino también traten de checar un general de orina y la química sanguínea, inclúyansela para ver cómo anda la urea y la creatinina y poder sacar la tasa de filtración glomerular, que eso también lo vamos a ver. Pero a grandes rasgos, el paciente que es diabético, se supone que los niveles altos de glucosa empieza a haber una falla en su sistema bioquímico donde esos niveles que ya no son controlados, porque acuérdense que hay pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2, el paciente, como les decía yo, empieza a tener un daño exactamente a lo que es en su endotelio y las células que son encargadas para que se lleve a cabo la filtración empiezan a tener alteraciones, ¿verdad? Como las fenestras y empieza a haber diferencias en las cargas. Por eso les decía yo que era bien importante la cuestión de electrolitos, ¿verdad? El electroquímico, porque empieza a haber un grosor, ¿verdad? En la membrana basal del glomérulo y obviamente ya no va a dejar o ya no va a tener la función como normalmente tenía el paciente. Entonces empieza a tener fallas en su filtración que hace que el paciente también empiece a colar proteínas. Normalmente una persona no debe de filtrar proteínas, tienen que regresar al sistema y al aparecer en la orina, algo nos está diciendo que hay una falla a nivel de glomérulo. Entonces, si es un paciente que ustedes le hagan un general de orina y traiga una cruz o dos cruces de proteínas, algo ya está pasando a nivel de su membrana glomerular. Por eso es importante, cuando ustedes lo detecten, enviarlo a interconsulta con el nefrólogo, ¿verdad? Ya el internista hizo lo que tenía que hacer, etcétera, pero esto ya es terreno del nefrólogo
porque si no, el daño va a seguir. Entonces, para que tengan una idea, así a grandes rasgos de cómo hay patologías que tarde que temprano traen una secuencia o un daño secundario, ¿no? Entonces, aquí juega un papel importante para la filtración en el glomérulo, el endotelio de los capilares, su lámina, ¿verdad? Y las ranuras que permiten la filtración. El tamaño, pues obviamente está considerado, aquí lo vemos, en cuanto a las cargas negativas y la forma, ¿verdad? Que tiene que ver mucho, por ejemplo, hay dos teorías en donde hablan de las cargas que tienen que ver negativas, en donde en un momento dado, volviendo al ejemplo de la diabetes, empiezan a negativizarse o a haber más cargas negativas, donde ya empieza a perder ese equilibrio o esa filtración a nivel de las células, y es cuando empieza a provocar daño, y por eso vemos que el paciente empieza a cursar con edema, que muchas veces puede llegar hasta nasarca, ¿verdad? Que es un edema generalizado. Por eso siempre es importante, cuando ustedes vean un paciente con sospecha de daño renal, traten de checar si hay edema en miembros inferiores, que es por lo general donde empiezan, y hágale presión, ¿verdad? Y generalmente hay godete positivo, queda el dedito ahí sumido muchas de las veces, y eso es bien importante que ustedes lo realicen, ¿no? Para poder pensar que el paciente pueda traer algún problema ya a nivel del riñón. Entonces, hablando de los procesos, a grandes rasgos, el riñón tiene la chamba de filtrar. Ya vimos que también secreta, reabsorbe y obviamente excreta, ¿no? En donde vemos que hay una filtración de 180 litros por día. Lo cae, pues cae en un 10% menos, ¿verdad? El volumen de orina, que se hace de 1.5 litros por día, aproximadamente, ¿verdad? Pero eso es lo que generalmente una persona normal se filtra durante el día, ¿no? Ahorita de lo que hemos estado platicando, pues ya se ha filtrado algo, ¿verdad? En nuestros riñones, y es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta. De tal manera que la filtración, nos dice aquí que la sangre penetra en los glomérulos a través de la arteriola aferente y a través de su membrana, donde se lleva a cabo la filtración, pasan electrolitos, moléculas orgánicas, obviamente el agua, y al interior de la cápsula de Bond. Obviamente no pasan las células sanguíneas, ¿no? Ahí pues no se permite el paso, ¿no? Más que el puro plasma, y esto es lo que hace que siempre se esté purificando la sangre. Entonces, en pocas palabras, el riñón es un gran filtro que es bien importante, y cuando empieza a tener un daño o una falla, pues la podemos detectar desde el punto de vista clínico y de laboratorio, y que podamos ayudar a un paciente y hacer un diagnóstico a tiempo, que es lo que siempre he tratado de inculcarle a mis alumnos, que no hay como hacer un diagnóstico oportuno. El paciente le va a ir mejor, vamos a tener a lo mejor un mejor pronóstico que cuando ya llegan en forma tardía, o que nosotros vemos al paciente ya muy tarde, ¿no? La reabsorción, pues ya nomás es parte de un repaso de lo que ya platicamos, en donde lo define como el paso de solutos y agua, ¿verdad? De los túbulos hacia el espacio intersticial, y dice que el 99% de este filtrado es reabsorbido durante el paso de los túbulos renales. Entonces, fíjense qué tan importantes son los túbulos para absorber y regresar, que generalmente cuando pasa ahí el plasma, pues se supone que el 99% es reabsorbido, y el otro tanto, pues es lo que se excreta, ¿verdad? Como desecho, de tal manera que 150 litros son filtrados, en donde, bueno, solo que se filtra en donde se obtiene 1.5 a 2 litros de orina. Entonces, en pocas palabras, se supone que mientras no tenemos diuréticos o no tenemos algo que esté estimulando más la secreción de orina, pues vamos a tener 1.5 a 2 litros, ¿verdad? A la formación de orina, en cuanto a la secreción se refiere, pues es el paso de sustancias del espacio intersticial hacia la luz del túbulo. Entonces, prácticamente así a grandes rasgos son 4 las grandes funciones que tiene el riñón. ¿Cuáles son? Manuel.
filtración, Sí, secreción, sí. Excreción excreción, y reabsorción. así es. Ahí están. Recuerden las filtración, secreción, reabsorción y excreción. Muy bien. Gracias, Manuel. Y aquí, en forma gráfica, pues a veces una imagen dice más que 1000 palabras, pero es una manera de iluminar aquí cómo se eliminan las sustancias que ya no va a ocupar el organismo, pasando por el riñón, ¿verdad? Y la salida de líquido a través de los capilares. Aquí vean ustedes cómo lo azul es lo que no se reabsorbe y es lo que se va a eliminar. Lo vemos pasar aquí ya en el túbulo colector, que es donde prácticamente se forma la orina, y los puntos rojos son los que, como dicen, sí sirven, ¿verdad? Todavía los va a reutilizar el organismo y es lo que hace que, gracias a la filtración, regresen otra vez al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, así en forma esquemática, para que tengan una idea de la importancia que tiene cuando se lleva a cabo la filtración. La reabsorción, veíamos que juega un papel importante en los túbulos, en donde se lleva a cabo la reabsorción, y vean ustedes cómo aquí la flechita está señalando lo que sí debe de regresar a la sangre y lo que no. Entonces, todo lo que es azul, la reabsorción hace que no se seleccione y que se vaya eliminando hasta formar orina. ¿Ok? La secreción, pues es el transporte de sustancias, ¿verdad? Que van desde la sangre al interior del túbulo. Y aquí pueden ver ustedes cómo también estas sustancias pasan a ser secretadas. Y ya por último, la excreción, pues de la eliminación, ¿verdad? Que ya prácticamente la orina, pues es lo que, el producto de desecho, de todo lo que ya no ocupó el organismo, y es lo que pasa ya a los, ¿cómo se llama? Túbulos colectores, donde se unen para poder colectar la orina de los demás túbulos y poderse excretar, ¿ok? Y aquí por último, pues ya así es en otro esquema cómo se lleva a cabo la filtración, en donde lo normal es que pasen 100 mililitros por minuto. Imagínense, en un minuto ya filtraron 100 mililitros. Entonces, está trabaja y trabaja y trabaja y trabaja el riñón, tratando de que siempre mantengamos un equilibrio. De tal manera que vamos a suponer que ustedes le dan a un paciente un medicamento en donde este medicamento, por eso siempre es importante la farmacología, para saber su mecanismo de acción y sobre todo si produce metabolitos o no. Hay, por ejemplo, profármacos que en un momento dado el hígado forma un papel importante para que se lleve a cabo el metabolismo de este fármaco y tenga su acción, pero muchas veces anda circulando y circulando en la sangre porque el riñón no es capaz de eliminar. Entonces imagínense si le dan una dosis inadecuada, o si el paciente es un adulto mayor, o si es un niño y le podemos provocar un daño. No sé si por ahí recuerden que en farma los aminoglucósidos sobre todo, ¿verdad? Por ejemplo, la canamicina, la galamicina, pues producen daño de por sí a nivel renal. Entonces siempre es importante la dosis que voy a dar, la indicación que voy a dar. Aquí en nuestro medio, desgraciadamente, la gente se automedica y muchas veces cometen el error. Yo he tenido pacientes que han caído en insuficiencia renal por fármacos, ¿verdad? Sobre todo por antibióticos, por el abuso que tienen de ellos, ¿no? Entonces, o el mal uso. Entonces, imagínense, uno como médico, pues también tienen que tener eso presente, ¿no? Muy bien. Entonces ya cuando llega la excreción, pues pasa por la pelvis renal, todo lo que vimos ya que se colectó, se va al uréter, esas gotitas de orina llegan a la vejiga, se va rebosando y ya llega el acto de miccionar, donde pasa por la uretra la orina y es cuando viene el acto de la micción, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda por ahí.
La función endocrina, pues ya lo platicamos, no hay necesidad de repetirlo, pero sí es importante. Acuérdense que también contribuye para la síntesis con la eritropoyetina para que se lleve a cabo la eritropoyesis, inclusive, por si fuera poco, el calcitriol también lo forma gracias para que se lleve a cabo el calcio o la formación de calcio en el organismo. Entonces, sí es importante, ahorita ya como que ya vimos las funciones y dices, mis respetos para el riñón, sí, sí trabajan muy bien, ¿no? O sea, mi respeto para la chamba que tiene, ¿no? Entonces aquí veíamos la contribución que tiene la eritropoyesis para la formación de los glóbulos rojos. Acuérdense que son los encargados de llevar el oxígeno, ¿verdad?, a los tejidos, y obviamente cuando hay falta de ellos, pues el paciente se cansa, a veces caen hasta en disnea, ¿verdad?, cuando tienen 6 o 7 de hemoglobina. Por eso es importante en pacientes que tengan algún problema o un daño renal, pensar que probablemente traiga también una anemia. Al paciente que tiene un daño renal, por ejemplo, a la nefropatía diabética, se les da eritropoyetina y es un compensador, ¿verdad? Y es como el paciente mejora de su anemia. No necesariamente requieren darle hierro u otro tipo de sustancias, ¿no? Ya vimos el calcitriol, que también tiene o forma un papel importante en el riñón para que se lleve a cabo la formación del calcio o los niveles de calcio, que obviamente tiene que ver mucho la paratiroides, pero bueno, era nomás para que tengan una idea de la gran función que tiene el riñón, a pesar de que son tan pequeños, si acaso 12 centímetros como veíamos, pero en su interior juegan un papel muy importante, ¿no? Aquí veíamos ahí el ejemplo, ¿no?, de cómo se lleva a cabo. Yo después se las voy a compartir, esta presentación se la mandaré a Carlita y ella me va a hacer el favor de enviársela a ustedes, ¿verdad? Por ahí ya quieren entrar los del grupo B, ya están desesperados por la clase. Pero nuestra siguiente clase vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Y ahí lo vamos a dejar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, doctor, todo bien. ¿O algún regaño? Bueno, pues espero que hayamos empezado con el pie derecho y que les haya interesado. Obviamente, cuando ya manejemos, vamos a ver semiología, infecciones y algunas patologías, pues esto va a agarrar más sabor, ¿no? Como quiera, estamos en contacto. Nos vemos mañana a las 8, con el favor de Dios. Ok, cuídense mucho. Y ahí te encargo la lista, Carlita. Me dio gusto en saludarlos y conocerlos. Un gusto. El gusto es nuestro. Un Nos vemos, gusto. doc. Bye. Tengo un buen día. Nos vemos. Igualmente.